Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús, sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora nos vamos hasta el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12. San Juan 1:12, de memoria lo sabemos y lo decimos a la cuenta de 3, 2, 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bonito es sentirse hijo de Dios, amén. Saber que cuentas con un Padre celestial que lo llena todo en nuestras vidas. Él nos ha dado esa potestad de ser llamados hijos de Dios, sus hijos. Pero, ¿cómo sabemos que realmente somos hijos de Dios? Bueno, porque le hemos recibido como nuestro Salvador en nuestras vidas. Eso nos da identidad y nos extiende un DUI espiritual. Ese documento nos garantiza ser llamados sus hijos. Ese DUI podría verse reflejado en el gozo del Señor. Todo el que es hijo de Dios tiene el gozo del Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Habemos aquí. Entonces usted está alegre. El DUI espiritual podrían ser las manifestaciones. Cantamos, oramos, nos congregamos, leemos la Biblia, gritamos y la gente dice, ese que está ahí tiene una identificación, un ID, es hijo de Dios. Ahora, pero no solo existe esa forma de identificación como hijos de Dios, porque al final cualquiera puede sacar un DUI chabeleado. Cualquiera puede pagarle ahí a un abogado y le saca una partida de nacimiento. Usted es de Nejapa, pero quiere aparecer de San Miguel para que el SECOT no se lo lleve. Y podemos piratear, ¿verdad? Algún documento chabeleado. Y ahí usted va por metro y hasta tarjetas de circulación chabeleadas le extienden unos ahí, ¿verdad? Y aunque el gran rótulo ahí dice, nadie más extiende licencias de conducir, no se deje engañar. Usted va y por no hacer la fila le paga a un abogado chabela y le da una licencia de conducir chabeleada y a los días la cárcel, ¿verdad? Porque cualquiera puede chabelear un documento, un DUI, una partida de nacimiento. Igual en el espíritu. Cualquiera puede chabelear esas manifestaciones. Y usted puede ver gente que anda sonriendo, que viene a la iglesia, que grita y dice aleluya, gloria a Dios. Y dice usted es hijo de Dios. Pero no. Resulta que chabeleó el DUI. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, dice. ¿Y el Señor qué le va a responder? No hay tales, no eran mis hijos. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la prueba científica de paternidad irrefutable? Aquí, humanamente. ¿Cuál es la prueba científica irrefutable de paternidad? ¿Cuál? ADN. Ahí no hay vuelta a Dios. El ADN, que significa, no vaya a pensar que estoy hablando en lenguas, se me traba la lengua. Ácido desoxirribonucleico. En el buen salvadoreño, aunque diga que no, aunque el papá diga que no, si el ADN dice sí, es su papá. Y ahí no hay vuelta de hoja. El ADN, ¿verdad que no miente?
Y el ADN es el que tiene bien topados en la Procuraduría a muchos, ¿verdad? Que negaron que eran sus hijos. Ese no es mi hijo. Y salió trompudo igual al tata. El ADN no miente. Se parece a su papá. No puedo negar yo a Belén, fíjese. ¿Y cómo? Come como su papá. Camina como su papá. Y es brava igual que su papá. Mi esposa no puede negar a Cheque porque es ver al abuelo hace rato. Ahí va el ADN, hermano, y no hay vuelta de hoja. El ADN no miente. El DUI puede mentir, la partida de nacimiento también. Pero usted le saca aquí una prueba de ADN a un niño y ahí no hay vuelta de hoja. Camina como su papá, se viste como su papá, trompudo como su papá, prieto como su papá. ¿De quién es hijo? De su papá. Así que no hay vuelta de hoja. Les voy a preguntar algo, y para eso yo traje un premio. Esta marca que me la metieron aquí en Nejapa, yo era Coca-Cola, pero la culpa es de la Marce. Le voy a regalar esta Coca-Cola al que me diga ¿de qué prediqué yo la última vez aquí? Yo. ¿Cuál fue el último sermón que yo di aquí? A ver. ¿De quién hablé? ¿De quiénes hablamos? No, de mi familia no se vale. Del corazón. Ah, hermana, usted creo que ganó, fíjese, pero esa no me la esperaba, porque no fue un domingo, creo que fue ¿Fue? Sí. Ok, seguros, ¿qué tan seguros estamos? ¿Será o no será? ¿De qué hablé yo? ¿Ah? De los fariseos. De los fariseos, ¿se acuerdan? Que dijimos, pero démosle un aplauso a la hermana Enma. Mire, ganó hermana Enma. Ayúdenme hermana Marce, la patrocinadora de la marca. Llévele, désela, no se la vaya a quedar usted. ¿Se acuerdan de los fariseos? Trompudos y feos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los fariseos? Odiaban a Jesús. Los fariseos no querían a Jesús. Hablamos acerca de los escribas y fariseos, los cuales toda la vida tuvieron el propósito de hacer caer a Jesús. Siempre estuvieron en contra de él, atacándole y sirviéndole de piedra de tropiezo. Lo criticaban por todo, lo censuraban, trataban de humillarle, querían ridiculizarlo, le hacían preguntas capciosas como: ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Uy, y esos son los grandes apóstoles de Jesús. Y Jesús humillado. Jesús sanaba a un paralítico. ¿Y qué decían los fariseos? Lo sanó en día de reposo, es un pecador. Y ahí estaban señalando. Mira, esa foto queda bien con los fariseos, así, juzgando a Jesús. Lo criticaban las obras de que Jesús hacía, porque sanaba en día de reposo, porque comía con los pecadores. No querían a Jesús. Contrario a eso, ellos estuvieron detrás de la condena a muerte del maestro y se hicieron aliados con el sumo sacerdote para que Cristo fuera a la cruz. Pero Jesús, en su momento, pudo identificar a profundidad la profundidad del asunto. El problema en sí no eran de aspectos superficiales, como lavarse las manos, como caminar en día de reposo y sanar a alguien. El asunto era era más profundo todavía, tenía más profundidad y era de aspecto espiritual. De tal forma que en cierta ocasión Jesús les dice a los fariseos, en Mateo capítulo 23, versículo 33, dice: serpientes, generación ¿de qué? De víboras. Mateo 23, 33. Serpientes, le dice, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y aquí yo quiero rescatar una palabra
que es la palabra generación de víboras. Viene Jesús y le dice generación de víboras. La palabra generación viene de genoma, o sea, de gen, o sea, de genética. En el momento en que Jesús se para enfrente de los fariseos, Jesús sabe identificar que no son ellos, que adentro de ellos está operando alguien más. Y les dice, ustedes son generación de víboras. El problema en sí no eran los fariseos, sino quién estaba atrás. Este era un problema de genética espiritual. Para entender a profundidad la raíz de este conflicto, tenemos que irnos al libro de Génesis. Muy bien, me encanta porque ustedes van conmigo. Génesis es el libro de la genética. En Génesis encontramos una profecía increíble. Mire, Dios le dice a la serpiente, a la víbora, en el huerto del Edén: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. ¿A dónde? En el carcañal. Ahí está la genética espiritual del asunto. Ahí comenzó todo, en el huerto del Edén. Dios forma a Adán y a Eva y los pone en el huerto, y un día se aparece la serpiente y le dice a Eva que coma del fruto, y come, y no solo come, sino que le da a su esposo Adán. Y ese pecado nos tiene aquí ahora. Mire usted, cuando lleguemos al cielo, hermanos, y vayamos todos para adentro a abrazar al Señor, y usted mire a Eva, denle una patada, ponle un cosco, y después sigue, dígale: por tu culpa todo lo que tuvimos que pasar, dígale. Ahí está. Viene Dios y llega al huerto y dice: Adán, ¿dónde estás, Adán? Y Adán, ¿qué hizo, hermano? ¿Verdad? Para eso somos buenos, ¿verdad? Se escondió. Y Dios le dice: ¿por qué te escondes? Y Adán responde: porque estoy desnudo. Y Dios le dice: ¿quién te dijo que estás desnudo? Y comienza a hacer lo que también somos buenos a hacer: culpar a otros, ¿verdad? La mujer que me diste. Y la mujer dijo: la serpiente. Entonces Dios dijo: vengan para acá los tres, vamos corte parejo. Al hombre, mira, de aquí en adelante cardos te producirá la tierra. Vas a trabajar con el sudor de tu frente. Y tú le dices a la mujer: vas a dar a luz tus hijos con dolor. Y eso no es nada. Al año vas a venir por otro, le dijo. Y ahí está usted feliz con su marimbita, ¿verdad? Uno tras otro, tras otro. Y le dijo el Señor: tu deseo será para tu marido. Y a la hora de que da luz la hermana, ¿verdad? No quiero volver a tener hijos. Pero a los 9 meses, ¿verdad? Ellas buscan cómo quedar embarazadas de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? El problema en sí no eran los fariseos, hermano. El problema era una genética. Cuando entendemos el origen de este conflicto, nos damos cuenta que la lucha es espiritual, no carnal. No estamos enfrentando una lucha humana, nos estamos enfrentando a una genética espiritual. El problema en sí no son sus compañeros de trabajo. Mátalo, Señor. No, hay alguien operando en ellos. El problema en sí no son sus vecinos. Señor, yo tengo una vieja chambrosa. No, hay una genética espiritual ahí adentro operando. Hay una genética espiritual en todos nosotros. Y hoy vamos a identificar quiénes somos y quién es nuestro Padre. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Cuando usted lo tenga, diga amén.
Si no, aquí lo leemos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién es nuestra lucha espiritual? Contra el enemigo, la simiente de la serpiente, contra Satanás, contra principados. Algo importante que debemos entender de esta genética es que esta genética no es plural, es singular. No son varios enemigos, es uno. No son sus compañeros de trabajo o familiares, es uno solo. También no hay mezcla de ADN, es decir, solo hay un ADN. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Por eso Gálatas 3:16 dice, mire lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas ¿y a qué? A su simiente. No dice y a las simientes. No hay plural. No hay las simientes, como si hablase de muchos, sino de cuántos, hermanos, de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. La cual es Cristo. Ahora, ya identificando el problema, entonces Jesús, está ahí Jesús, ya identificó el problema y sabe que el problema no son la camada de fariseos, todos ellos contra Jesús. Él entiende que adentro de ellos hay una genética espiritual que está actuando. Entonces Jesús en Juan capítulo 8 versículo 44 dice así: vosotros de vuestro padre el diablo, vosotros sois, le dice, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y aquí vienen estos rasgos espirituales en el ADN espiritual de los hijos del diablo. Y le dice, él ha sido, ¿qué ha sido, hermanos? Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque ¿qué es Satanás, hermanos? Es mentiroso y padre de mentira. Este es el ADN del diablo. Todos los hijos de las tinieblas que son hijos de la serpiente tienen estos dos rasgos. Son homicidas y mentirosos. Y Jesús les dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, la serpiente. Él es un homicida y él es un mentiroso desde el principio. Y como fue mentiroso desde el principio, él es el padre de toda mentira. Ahora, vamos a identificar rasgos en el ADN espiritual. Mentirosos y homicidas. Mentirosos y homicidas. Esas son las primeras características identificadas de todos aquellos que no tienen a Jesús y que son hijos de las tinieblas. Y podrá decirme, pastor, yo nunca he matado a nadie. Pero lo has pensado. Yo nunca he matado a nadie. Pero no es cierto que te han dado ganas, ¿verdad? Por ahí de aventarle agua caliente a esa vecina chambrosa y decirle, Señor, que la atropelle un carro. Y esas cosas son rasgos del ADN de la serpiente. Mentirosos. Hermano, ¿cuántos identifican este símbolo? ¿Qué es ese símbolo? El ADN. Ese símbolo del ADN lo descubrió, no recuerdo el científico, que por cierto ya hicieron toda la combinación genética de todos nosotros. Y el resumen de todas las combinaciones genéticas se llama el árbol de la vida. Miren qué bonito. Y los médicos, los científicos pueden identificar cualquier rasgo anormal en su ADN. Por ejemplo, el virus, por ejemplo, el síndrome Down está aquí.
el cáncer hoy lo pueden corregir a través de las células. Hay hasta bancos de células donde usted lleva sus células madres. En Costa Rica creo que está el más cercano. Y por ejemplo, por decir algo, mi abuela murió de cáncer, yo ya tengo cáncer, pero no quiero que mi hijo muera de cáncer. Llevo mis células al banco de células y ellos hacen la corrección para que, si no he tenido hijos, ¿verdad?, mis hijos vengan con ese gen corregido y ya no van a hacer morir de diabetes o de cáncer. Aquí está todo en el ADN físico. Lo mismo pasa en el espíritu. Ahora, voy a hacer un paréntesis. A veces, hermanos, nuestros templos están llenos de gente que solo quiere recibir favores de Dios. Y les enseñamos a las personas cómo obtener beneficios de un padre que no es de ellos. Hay gente que viene a las iglesias porque estamos predicando el tema del sermón, cómo vivir en abundancia. Y vienen muchos y dicen, vamos, que eso me gusta. ¿Cómo decretar tu año de bendición? Sí, corramos porque allá están dando. Eso somos buenos, ¿verdad? Allá el presidente dio $300, ahí vamos todos. ¿Cómo hacer que lluevan bendiciones financieras? Y las iglesias están llenas de ese tipo de mensajes. Pero todo eso habla de pretender obtener los favores de Dios sin ser hijos de Dios. Entonces tenemos mucha gente que reprime en sus iglesias los deseos pecaminosos solo para aparentar y pretender engañar a un padre que no es de ellos para obtener favores que no les corresponden. En realidad, oiga esto, si eres hijo de Dios, no tienes necesidad de aprender a ganarte el favor de Dios, el favor de tu Padre. Lo que antes era un anhelo de tu vida se convierte en un derecho porque tú eres hijo de Dios. Entonces, en las iglesias estamos enseñándole a la gente cómo aprenda a recibir la bendición. Aprenda, y cuando ya tienen la bendición, se van. Pastor, yo vengo aquí porque quiero que me dé la clave para obtener trabajo. Mire, le digo yo, no deje de congregarse, venga. Cuando ya tiene trabajo, ¿qué hace? Se fue. Solo vinieron a buscar los favores de alguien que no es su padre. Nosotros que somos hijos de Dios no necesitamos rasgar nuestras vestiduras. No necesitamos, nada. El Señor dice, antes que lo pidan, yo ya sé de qué cosas ustedes tienen necesidad. Y si es mi hijo que viene sin zapatos, él no tiene necesidad de qué sé yo, limpiar la casa y danzar y brincar. Es mi responsabilidad como hijo, como padre que soy, suplir las necesidades de mi hijo. Las iglesias y los pastores debemos estar enfocados en que cada uno de nosotros identifiquemos cuál es el rasgo en nuestro ADN espiritual que no le pertenece al Padre. Los mensajes de los pastores, las iglesias, debemos estar predicando la verdadera doctrina de tal forma que usted identifique los rasgos o manchas, ya vamos a ver las manchas en nuestro ADN espiritual que no le corresponden a Dios, de tal forma que cuando hay un trazo o una mancha en nuestro ADN, la palabra de Dios corrige esa mancha. Todo desorden, toda alteración errónea en nuestro ADN espiritual, a fin de que la persona de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Borrar todo trazo de mentira y poner un trazo de verdad que pertenece al ADN espiritual. Borrar todo trazo de odio, de rencor y poner un trazo de verdad, de justicia y de lo que pertenece realmente a Dios. Ese debería ser el fin de todas las iglesias. Yo quiero mostrarle un versículo bíblico aquí. Filipenses 2:14. Mire lo que dice Filipenses 2:14. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. El versículo 15. Para que seáis, ¿qué dice? Irreprensibles y sencillos. ¿Hijos de quién? Y luego dice: sin mancha. Ahí hay una mancha, la ve. Ahí hay una mancha en el ADN espiritual. En medio de una, ¿qué? Generación perversa
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces yo aquí tengo esta mancha porque al pastor Varela le gusta mentir, pero la palabra de Dios dice que los hijos de Dios no mentimos. Entonces yo vengo inmediatamente y con la palabra de Dios borro la mancha de mentira para que mi ADN esté corregido por la palabra de Dios. Y así cada rasgo que encontramos en nuestra vida que no le pertenece a Dios. La soberbia. ¿De quién es la soberbia? ¿Quién fue el primer soberbio? Satanás. Él es el padre del orgullo. Cuando alguien le diga a usted: usted no sabe quién soy yo. Después de haber escuchado esta lección bíblica, ¿usted qué le va a responder? No, fíjese que yo no sé quién es usted, pero me imagino quién es su papá. Cuando alguien le diga: yo aquí, yo allá, no sabe quién soy yo. No, realmente no sé, dígale. Pero se le siente quién es su papá. Me imagino por dónde va, quién es su papá. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 3 en adelante. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque los hijos de las tinieblas tienen contienda y vanagloria, pero nosotros tenemos humildad, no velando por lo suyo propio, sino por los demás. Sea humilde y sencillo como lo fue Jesús. Borremos. Si usted aquí en su corazón tiene un trazo de soberbia, de vanagloria, bórrelo, porque a Dios no le gusta. Lo vamos a ir borrando poquito a poco. Mire este versículo bíblico que aparece ahí en Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo capítulo 5. Esta palabra nos va a golpear a todos, porque ya me golpeó a mí esta semana. Y yo no decía amén, sino que yo decía ay, decía yo. Leyendo el versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo que amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y por los que los persiguen. Y aquí viene en el versículo 45, qué lindo. ¿Para qué dice? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre ¿qué? Justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, ¿cómo dice que tenemos que ser, hermanos? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está el ADN espiritual. Ese es el ADN. Usted debe ser como su Padre es perfecto. Tratar de vivir en santidad a Dios. Tratar de vivir en santidad a Dios nos hace ser hijos suyos. Querer cada día parecernos más a Dios nos hace ser sus hijos. No es lo mismo pecar que practicar el pecado. Y para eso yo quiero que vaya al Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo.
véame un ratito. Vea este físico que tiene aquí enfrente de pastor. Me voy a poner de perfil y le voy a hacer una pregunta. Júzgueme. ¿Cree usted que yo practico un deporte? Gracias por su sinceridad, hermano Noé. Ve en mí la complejidad, la complexión de Messi. Vaya, pues Cristiano Ronaldo, vámonos más abajo, ¿verdad? Ya le dolió al hermano, al madrilista, ¿verdad? Le voy a contar, fíjese que si a mí voy pasando en la calle y me tiran la pelota, yo me voy a quedar jugando unos 5 minutos, ¿verdad? ¡Gol! El pastor, los niños por molestarme van a dar el pase que yo eche el gol y voy a llegar dolido a la casa. Ay, mi amor, ¿qué pasó? Y yo le voy a decir, vengo de practicar. Ahora le pregunto, ¿practiqué? ¿Para qué no? No practiqué. Eso es igual, hermano, que yo voy caminando en este camino y me tropecé y me caí. Mi suegro tiene esta enseñanza bien bonita. Él lo refleja como aquel que va caminando. Usted va tempranito en la calle a trabajar, ¿verdad? Y allá viene la licenciada para la alcaldía a trabajar en la mañana. Imagínese que se resbaló la hermana. Aquí cayó, ¡bla! Y cayó. Usted, cualquiera de nosotros puede caer cuando va al trabajo. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que va a hacer es, bueno, yo lo primero que hago es ver quién se puso a reír, ¿verdad? Me voy a desquitar el día que se caiga, hermana Brenda se puso a reír, me voy a reír yo también. Pero luego yo me levanto porque hay que ir a trabajar, la vida sigue. Entonces yo me voy a limpiar. Y me va a dar risa igual que a todos y uno se hace, ¿verdad? El chistoso y se fue a trabajar. Pero ¿qué pasa si yo voy a las 8 de la mañana a trabajar, me caigo y me quedo ahí en el día, todo el día tirado en el... que me caí? Y la gente que sale a las 4 viene de regreso y todavía me encuentra ahí. ¿Qué le pasó, pastor? Fíjate que me caí. ¿A qué horas? A las 8 me caí. ¿Por qué no se ha levantado? Levántese. La palabra del Señor dice, el que practica el pecado. Que una cosa es que se cayó. Todos hemos pecado aquí. Todos. ¿Cuántos dicen amén? Pero la carta que estamos leyendo aquí, Juan no está hablando del que erró, cometió un error. Dice, el que practica, o sea, el que es Messi para pecar, hermano. No, es que fíjese que yo tuve una canita al aire. Vaya, tranquilo, restaure su matrimonio y ahí estamos, está bien. Pero aquel que dice, cuando yo tenga 20 años dejo de mujeriar, mentiras. A los 30, hermano, le aseguro que yo dejo las mujeres. Mentiras. A los 40 es un perfecto Messi mujeriego. Perfecto. Él ya sabe cómo borrar los chats, pone el celular y dejo los niños allá y le digo que voy donde mi mamá y lo hace perfecto. Aprendió muy bien a practicar el pecado. Pastor, a los 50, mentiras. Viejos de 50 mujeriando una tras otra y otra tras otra, y en vez de dejarlo se convirtieron en perfectos pecadores. Y Dios exhorta, el que hace eso, dice, ¿qué hace? El que hace eso, ¿qué es? Es del diablo. Lo siento, hermano. Es que no es lo mismo que yo me levanté esta mañana, ¿verdad? Y en lo que voy por allá me tropecé en el dedito chiquito, en el oscuro, ¿verdad? En la mesa y se me salió, hasta en lenguas habla uno, ¿verdad? Y usted dice, el Espíritu Santo, Padre, esas palabras yo ya no las tengo que decir, perdóname. Y usted, y lo oyó, hasta el chucho se le queda viendo, ¿verdad? No es lo mismo.
a aquel que facilito se le sacan las palabras. Bueno, y vos tal por cual, hijo de la gran... Y usted dice, en hebreo habló el hermano, dice usted. Esas lenguas muertas no me las podía. Hermanos, eso es pecado y a Dios no le gusta. Reprenda toda práctica de pecado en su vida, porque eso corrompe el ADN espiritual. Y usted dice, no, eso no es así. Eso no es así. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué? Las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No dice, no peca, no practica el pecado, porque la simiente de ¿quién? De Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hermanos de Torrefuerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia y no ama a su hermano, no es nacido de Dios. Ay, duele, ¿verdad? Tenemos que amarnos los unos a los otros. Yo tengo que amarlo a usted. Usted tiene que amarme a mí. Aunque usted quisiera tener un pastor más planito, ¿verdad? Y otro más guapo, pero le tocó este feo, trompudo, prieto. Pero tiene que amarme, porque si no me ama, usted no es de Dios. Y yo tengo que amarlo a usted con sus errores, como sea, porque usted es un hijo de Dios. Me despido, terminamos este sermón diciendo lo siguiente. Al final, lo que arrojen los resultados de tu ADN espiritual determinará hacia dónde vas. Si vas a la condenación eterna o a la vida eterna. De eso se trata. De eso se trata todo esto. Como el hijo pródigo corrigió su camino hacia las algarrobas por la casa del padre, estás a tiempo. Estoy a tiempo. Corrijamos lo que tengamos que corregir. Enderezcamos nuestro camino. Corramos a los pies de Jesús.